Hermanos, buenos días. Pues estamos aquí para tener el primer servicio del año. ¡Qué tremendo! Gracias a nuestro Dios. Y ojalá que estén leyendo la Biblia. Procuro, si no se me olvida, ponerles allí el link, la liga para la lectura de la Biblia. Y la ventaja pues es que pueden estar oyendo, si gustan, leyendo y oyendo. Y si no, mientras están lavando los trastes, los hermanos, varones, mientras están lavando los trastes, pueden leer la Biblia. Mientras la hermana está allá en el sillón viendo la televisión, también, ¿verdad? Puede. No, el asunto es que leamos. Hay que enfocarnos siempre en la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo pasaron la Navidad? ¿Cómo pasaron el Año Nuevo? No hemos tenido la reunión de Zoom en estos domingos pasados y el día de hoy tampoco. Hoy que es 3 de enero tampoco vamos a tener esa reunión porque ya la anunciamos para el día 10. A partir del día 10 de enero, domingo 10 de enero, es cuando sí vamos a tener la reunión de Zoom a las 8 de la noche. Los que sean gustosos, ahí vamos a estar. Y en cuanto a la reunión presencial, a partir del sábado 9 de enero a las 3 de la tarde. Ya saben las reglas, hay que venir con cubrebocas, hay que estar durante toda la reunión con el cubrebocas respectivamente y cada quien en una banca. Y sí, literalmente, porque solo vienen 6-7 personas, entonces le puede tocar una banca a cada quien. O sea, hay que guardar la sana distancia. Ahí tenemos el tapete sanitizante y ahí está el aparatito que checa la temperatura y el gel, etc. Entonces, si son gustosos, son bienvenidos. Solo mándenos un mensajito. O, aunque no nos manden un mensajito, si ustedes vienen sabiendo que están cumpliendo con las reglas, serán bienvenidos. Si son más de 25, entonces a alguien vamos a tener que decirle que en la próxima. También en cuanto al ministerio que desarrolla nuestra hermana Suki, Berea Kids, a las 2 de la tarde. Sé que lo suspendieron desde el año pasado. No tengo ahorita el entendimiento de cuándo se va a reanudar, pero estén pendientes, estén al pendiente. Gracias, padres, por interesarse en sus hijos, para que sigan aprendiendo y sigan enfocados en la palabra de Dios. También no olviden las sesiones y secciones que tenemos de enseñanza, como por ejemplo los martes de matrimonios, con nuestra hermana Lorena Lara, misionera nuestra en Aguascalientes. Los miércoles de enfoque misionero con nuestro hermano Teodoro Meyer, también misionero nuestro y viviendo ellos en Guadalajara. Y los jueves con Areli Cortés, también misionera nuestra por la gracia de Dios.
y pues ella vive aquí en Saltillo. Se enfoca principalmente en el ministerio que tiene con el organismo llamado Compa, entre jóvenes, pero los jueves también nos dedica un espacio para darnos una enseñanza, jueves de jóvenes, y los sábados con nuestro hermano Ubaldo López, también por la gracia de Dios, misionero nuestro, viviendo ahorita en Pinotepa Nacional. Entonces, cada martes de matrimonios, cada miércoles de enfoque misionero, cada jueves de jóvenes y cada sábado de enfoque escritural. Y los domingos, cada domingo, a la hora que ustedes gusten, pero cada domingo nos esforzamos por la gracia de Dios para tener la enseñanza de su palabra. Gracias. Vamos a comenzar con el servicio en este momento. Bien, hermanos, pues aquí estamos con el favor de Dios nuevamente para dirigir estos cantos, para decirle qué es lo que vamos a cantar en esta ocasión. Así es que, pues, empezamos cantando una cadena de 2 coritos, 2 cantos muy conocidos. Cantemos. Sigamos, hermanos. El Señor no únicamente busca voluntarios, sino busca a quien esté dispuesto. Así es que digámosle al Señor, mi corazón está dispuesto. Cantemos.
Ahora, hermanos, pues vamos a entonar otro canto que, pues sí nos llega, el Señor nos ha de disculpar, de perdonar, pero sí nos llega a la emoción, nos prueba, nos comprueba y pues pensamos siempre en nuestros hermanos que han dejado su casa, su familia, su lugar de origen y se fueron a otros lugares. Vamos a cantar Misioneros de mi tierra, así que cantemos. Del mundo van saliendo misioneros, recorriendo palmo a palmo las naciones de la tierra. Unos van por los collados, otros van por los nevados, llevando las buenas nuevas, mensaje liberador. Ahí van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. Id y haced discípulos a todas las etnias. Unos van por pastizales, otros por grandes ciudades, transformando sociedades, haciendo un mundo mejor. Su mensaje es para todos los seres humanos. Su justicia es la justicia de un imperio de amor. Ahí van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. Hermanos, pues a través de estos servicios, a través de los medios digitales, pues hemos estado aprendiendo dos cantos y este es uno de ellos, el que sigue. Así es que los invito para que me acompañen a cantar este estribillo, porque pues son dos estrofas que se repiten, entonces yo creo que es fácil de aprender. La melodía también es fácil. Así es que acompáñenme a cantar Cante Nosana. Cantemos, hermanos. Sana en toda la tierra, cántenos sana en las alturas, cántenos sana con el corazón, cántenos sana en su presencia, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios.
Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Hosana al Rey de Reyes, canten Hosana al Príncipe de paz, canten Hosana al Hijo de Dios, canten Hosana todos al Cordero, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Hosana en toda la tierra, canten Hosana en las alturas, canten Hosana con el corazón, canten Hosana en su presencia, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Hosana al Rey de Reyes, canten Hosana al Príncipe de paz, canten Hosana al Hijo de Dios, canten Hosana todos al Cordero, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno, oh Dios. Canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas, canten Hosana en las alturas. alturas, porque eres digno,
Hola hermanos, qué bueno que tuvieron el valor de sentarse ahí en su sillón, en su silla favorita, en el comedor, en la sala, no sé dónde les guste más, y participar con nosotros de este servicio. Ahora, estoy para comenzar una vez más la predicación que dejamos pendiente la ocasión pasada. Y les estoy hablando considerando el pasaje de Isaías, capítulo 8, verso 16, hasta el capítulo 9, verso 7. Desde el 8:16 al capítulo 9, verso 7. Y ya vimos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya vimos los primeros 7 versículos del capítulo 8. Ya terminamos el capítulo 8. Ahora estamos con el capítulo 9. Y estamos hablando de 5 asuntos que debemos enfocar en el 2021. 5 asuntos. La nación de Judá estaba siendo amenazada. Dios envía un mensaje por medio del profeta Isaías. Y es un enemigo común. Asiria está amenazando a todas las demás naciones también. Entonces es un enemigo común. Y les dije que allá en el horizonte se vislumbraba otro levantamiento, los babilonios. En ese momento no eran una fuerza, en ese momento no eran un imperio, apenas comenzaban a levantarse como tales. Entonces ya tenían ahí al enemigo, los asirios, que los esclavizaban, los subyugaban, los presionaban, y ahora se está levantando otro. Y qué interesante, la ocasión pasada les dije cómo la BBC y otros noticieros, ¿verdad?, han anunciado un nuevo brote de coronavirus, una cepa diferente, y que comenzó en el Reino Unido. Y por causa de eso, muchos países de la Unión Europea comenzaron a cerrar sus puertas, sus aeropuertos al Reino Unido. Y es interesante que la amenaza aquella, pues, no equivale a esto, ¿verdad? Pero nos sentimos amenazados. Todo el mundo está sitiado por el COVID-19. Aparte, les dije, el pecado. El pecado ha sitiado la vida de toda persona, creyente e incrédula. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante este enemigo común o estos enemigos comunes? Bueno, en este pasaje de Isaías estamos aprendiendo a enfocarnos en 5 asuntos. Ya dijimos el primero, enfócate en su palabra. Enfócate en su palabra. Ya dijimos el segundo, enfócate en su misión global. Su misión global. Y ahora, número 3. Enfócate en su gozo. Enfócate en su gozo. Miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 9. Isaías 9:3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Dice, multiplicaste la gente. La nación israelita, tanto el norte como el sur, habían crecido. Dios los había multiplicado y estaban de verdad contentos con eso. Pero su gozo y su alegría dependían de las circunstancias. Dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Cuando hay cosecha, hay gozo. Dice, como se gozan cuando reparten despojos. Después de la batalla, si salían victoriosos, se repartían los despojos y les daba mucho gusto, mucho contentamiento. Producía en sus vidas mucha alegría. Pero como dije, es un gozo, una alegría circunstancial. Hay un gozo que está por encima de las circunstancias. Obviamente es el gozo de Dios. La ocasión anterior
les mencionaba de Gálatas capítulo 5, el gozo que es fruto o resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice en Gálatas 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí se menciona el gozo, producto del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. El profeta Habacuc nos habla también de ese gozo que va más allá de las circunstancias. Ese gozo que se puede tener aún en medio de la adversidad, aún en medio de la pandemia, aún en medio de los problemas, aún en medio de cualquier circunstancia adversa o negativa. Dijo Habacuc en el capítulo 3, versos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es un gozo que no es circunstancial, va más allá de las circunstancias. Es un gozo que Dios produce en la vida. Tenemos un enemigo común. ¿Qué haremos en este año 2021? Enfócate en su gozo. Nehemías, en el capítulo 8 y versículo 10, cuando Nehemías leyó las palabras de Dios para el pueblo, les dijo algo semejante. Dice, 8:10, Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahora, una cosa es decirle a alguien que está teniendo problemas con el coronavirus o con un cáncer o lo que sea, pero esto es lo que dice Dios, es lo que dice la palabra. Hasta lo cantamos. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Ese canto está basado en este pasaje de Nehemías 8:10. Tenemos un enemigo común. ¿Qué podemos hacer? Enfócate en el gozo del Señor. Y ahora, número 4. Enfócate en su libertad. Enfócate en su libertad. El enfoque en su libertad garantiza la destrucción de los yugos de esclavitud. El enfoque en su libertad garantiza la destrucción de los yugos de esclavitud. Miren cómo dice ahora el verso 4. Estamos en Isaías capítulo 9. Ahora avanzamos hasta el verso 4. Dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Tú quebraste su pesado yugo. Ahora, cabe recordar que Israel no es la iglesia, ni la iglesia es Israel. No somos el Israel espiritual de Dios, no, de ninguna manera. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. De hecho, la Biblia en 1 Corintios 10:32 dice que hay 3 grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Pero no podemos entender el Antiguo Testamento sin entender el Nuevo. Y no podemos entender el Nuevo
sin entender el antiguo. Todo se complementa. Y en este pasaje de Isaías capítulo 9 y el versículo 4 se nos da un buen ejemplo de lo que significa ser librados del yugo de la esclavitud. Allá en el libro de Gálatas capítulo 5 y el verso 1 dice de esta manera, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Señor ya nos hizo libres, ya nos libró del pecado, ya nos libró de el yugo que había sobre nosotros. Ahora, en el libro de Gálatas, obviamente, Pablo está hablándole a los gálatas que estaban esclavizados por tradiciones y cosas de la ley. No guardamos la ley en el poder de nuestra carne, la guardamos en Cristo. Cristo la guardó por nosotros. Y si estamos en Cristo, en Él guardamos la ley. Pero no tenemos nosotros que estar sujetos a las tradiciones, a las costumbres, a la cultura. No en este momento. El libro de Colosenses dice que un día se volverá a observar las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo, cuando el Señor Jesucristo esté nuevamente sobre la tierra. De manera que Dios había librado, regresando a nuestro pasaje de Isaías, Dios había librado muchas veces a Judá e Israel de la esclavitud de sus enemigos. Pero ellos volvían a perder su libertad por causa de su rebelión y desobediencia hacia Dios. ¿Qué dijo Gálatas 5:1 hablando de nosotros? Cristo ya nos hizo libres. ¿Y qué hacemos? Volvemos a someternos al yugo de esclavitud, a los vicios, a los pecados, a las culturas, a las tradiciones. No volvamos a caer nuevamente en la esclavitud del pecado, ni en las tradiciones humanas. El Señor garantiza la destrucción de cualquier yugo de esclavitud. Ahora, si uno se mantiene enfocado en la libertad de Dios, esto garantiza la destrucción de los enemigos. No solamente del yugo con el que nos oprimen, sino de los propios enemigos. Dice aquí en Isaías 9:5. Acabamos de leer el 4, ahora vamos al 5. Isaías 9:5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados. Pasto del fuego. El calzado militar, el calzado del guerrero. Y el manto militar, el uniforme militar. Dice, serán quemados. Pasto del fuego. O sea, enfocarnos en la libertad de Dios garantiza la destrucción de los enemigos. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14, leemos que el Señor Jesús ya derrotó al diablo. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, para Dios el diablo es un enemigo derrotado. No hay un solo pasaje en la Biblia que nos mande luchar contra el diablo. Nos dice resistir, porque Él sigue haciendo su lucha por desenfocarnos de Dios, desenfocarnos de la misión de Dios, desenfocarnos de la palabra de Dios. Pero es un enemigo derrotado por el Señor Jesús. En 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17,
se nos habla de cómo vencer a otro enemigo. Se trata de el mundo y las cosas que están en el mundo. Y la respuesta sencilla al analizar este pasaje es amando a Dios. Amando a Dios. Y cabe aquí recordar que el amor a Dios se define en la Biblia como obediencia a Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, aquí en 1 de Juan 2:15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo. 3 cosas específicas que se mencionan aquí que hay en el mundo. Los deseos de la carne, o sea, la carnalidad. Los deseos de los ojos, o sea, el materialismo y la vanagloria de la vida. Deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. El orgullo. El orgullo. Pero podemos vencer amando a Dios y haciendo su voluntad. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, en el pasaje que leímos de Isaías, capítulo 9, versículo 5, dice que el calzado militar y el manto militar serán quemados. Pasto del fuego, porque el fuego todo lo purifica. Allá en 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 10, el apóstol Pedro nos dice algo semejante. Lo mismo que está diciendo el profeta Isaías, que todo será destruido o purificado por las llamas. Dice en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los cielos y la tierra y sus obras serán quemadas, porque Dios tiene en sus planes cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Estamos hablando de 5 asuntos que debemos enfocar en este 2021. Número 1, enfócate en su palabra. Número 2, enfócate en su misión global. Número 3, enfócate en su gozo. Número 4, enfócate en su libertad. Y ahora, por último, número 5, enfócate en su plan para las edades. Tenemos un enemigo común. El pecado que asedia nuestras vidas. En el tiempo de Isaías estaba el imperio asirio y el otro imperio que se estaba levantando apenas, el babilónico. En nuestros días tenemos el coronavirus. Y ahora posiblemente, y no es para alarmar a nadie, solo para hacer la comparación, posiblemente una nueva cepa de coronavirus que se inició por ahí en el Reino Unido. ¿Qué debemos hacer? No te enfoques en el problema. Enfócate en el plan de Dios para las edades. Podemos ver el plan de Dios desglosado en 5 partes, en los versículos 6 y 7. Estamos con el capítulo 9 de Isaías, versos 6 y 7. Déjenme leerlos primeramente. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí tenemos el plan de Dios desglosado en 5 partes. La primera parte es la Navidad. La primera parte es la Navidad. O sea, el plan de Dios era enviar a su Hijo unigénito para nacer de mujer. Como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. ¿Quién hubiera pensado que la Navidad forma parte del plan de Dios? La Navidad bíblica, el nacimiento de su Hijo Jesucristo, de una mujer. En segundo lugar, la encarnación. O sea, el hecho de que el Dios eterno y todopoderoso se hizo hombre en la persona de Jesús. Dice aquí mismo en el versículo 6, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Hasta ahí. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Estos son atributos humanos. El Dios eterno que se hizo hombre es admirable, es consejero. El principado sobre su hombro, o sea, vino de parte de Dios con toda la autoridad. La tercera parte de este plan divino para las edades es la manifestación de su deidad. La manifestación de su deidad. O sea, el hecho de que Jesús era hombre, pero a la misma vez era Dios. No era mitad hombre y mitad Dios, no. Era todo hombre y era todo Dios. Los teólogos inventaron una palabra, la palabra hipóstasis, y de esta manera hablan de la naturaleza hipostática de Cristo, queriendo dar a entender o a ocultar, porque esa es la idea allí, ¿verdad? Que Jesús era Dios, hombre, hombre, Dios. No mitad y mitad, no como las sirenas que son mitad pez y mitad mujer, de ninguna manera. Dagón, el dios de los filisteos, era un sireno, mitad pescado y mitad humano. No es así con Dios, no es así con el Señor Jesús. Todo Dios y todo hombre. Y por eso aquí en el verso 6, 2 nombres que se le dan a este Emanuel, a este hijo que nacería de una virgen. Dios fuerte, Padre eterno. Dios fuerte, Padre eterno. Entre paréntesis, y no es mi intención criticar ni nada, pero pues así son los hechos. ¿Qué hacen los llamados testigos de Jehová el día de hoy con este pasaje? Está hablando de Jesucristo y dice que Jesucristo es Dios fuerte y que Jesucristo es Padre eterno. Estamos hablando del desglose del plan de Dios en 5 partes. La primera parte en este desglose es la Navidad, el nacimiento de Cristo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La segunda parte es su encarnación, el hecho de que este Dios eterno se hizo hombre. El principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero. La tercera parte, la manifestación de su deidad. Dios y hombre. Y ahora, la cuarta parte, su segunda venida. Su segunda venida. Dice allí mismo en el verso 6, la última frase del verso 6, dice, príncipe de paz.
príncipe de paz. En su primera venida vino como un siervo, como un ser humano humilde, abnegado, sirviendo a todo mundo. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Pero en su segunda venida, Él vendrá como Rey de Reyes, como príncipe, ya no como carpintero, ya no como el nazareno. Él vendrá como el príncipe de paz. Entonces, esta es la cuarta parte del plan de Dios. Ahora, es interesante que había mucho escepticismo en torno a la primera venida de Cristo, en torno a la primera venida de Cristo. Desde que Isaías lo profetizó y otros profetas hicieron lo mismo, hablando de la venida del Mesías, cuando Jesús nació, todos conocían las profecías de su nacimiento, todos los judíos, que eran los que leían las Escrituras, pero nadie las creía. Llegaron los magos hablando con Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes queda sorprendido, entonces manda llamar a los escribas y fariseos y, oigan, ¿cómo es esto de que un rey nació aquí en mis dominios? Y dijeron, sí, así dicen las Escrituras. Y citaron el pasaje de Oseas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, de ti saldrá, etc. ¿Lo sabían intelectualmente? Pero no lo creían. Y de la misma manera ocurre con la profecía de su segunda venida. Todos los teólogos, todos los pastores de cualquier iglesia y muchos cristianos saben las profecías de su segunda venida. Pero no las creemos. ¿Qué hacemos ante la pandemia? Nos enfocamos en el problema. Y no nos enfocamos en el plan de Dios. Nos enfocamos en los problemas. Entonces, la cuarta parte de este plan de Dios para las edades es su segunda venida. Y por último, la quinta y última parte en este plan de Dios para las edades es el establecimiento de su reino. El establecimiento de su reino. Miren todo lo que está en ese pasaje de la Navidad. El establecimiento de su reino. Dice el versículo 7. Voy a leer el 6, pero aquí el énfasis está en el 7, solo para que tenga sentido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo dilatado de su imperio, la grandeza, la autoridad de su reino no tendrán límite. La paz verdadera que Él establecerá también será sin límite. El Señor Jesús, como dice aquí en el verso 7, estará sentado sobre el trono de David y sobre su reino. Y este reino será establecido y confirmado en juicio y en justicia verdadera para todas las naciones. Habrá verdadera paz, habrá verdadera justicia, paz social, justicia equitativa para todo el mundo. Cuando el Señor Jesús esté verdaderamente sentado en el trono de David y reinando sobre su reino. Y la garantía de todo esto es que será
el mismo Señor Jehová de los ejércitos, el cual lo establecerá. Dice aquí la última frase del verso 7, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El reino no vendrá por mi esfuerzo. El reino no vendrá por el esfuerzo de nadie. A veces hay personas, como decíamos la ocasión anterior, que se enojan contra Dios y dicen, a ver qué hacen sin mí. Dios no nos necesita. Nos quiere involucrar. Quiere que participemos en su misión y en su reino. Pero el verso 7, la última frase, hablando de este reinado, hablando de este rey y hablando del establecimiento de su reino, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para servir a nuestro Dios? ¿Qué podemos hacer para cumplir su misión? ¿Qué podemos hacer para extender su reino? Las restricciones por el COVID-19 nos están impidiendo celebrar nuestras reuniones presenciales. Sin embargo, gracias a Dios por las herramientas sociales de comunicación que podemos usar. El WhatsApp, el Zoom, el Facebook, YouTube, etc. Anímate, úsalas, participa en su misión. ¿Qué podemos hacer para este año 2021? Ya hemos enfrentado una pandemia de la cual no hemos salido todavía. ¿Qué más nos espera? No sabemos. Enfócate no en la pandemia, no en las restricciones, no en el hecho de que no podemos reunirnos presencialmente. Enfócate en los 5 asuntos que les he mencionado aquí en Isaías capítulo 8, versículos 16 al 9:7. Enfócate en su palabra. Enfócate en su misión global. Enfócate en su gozo. Enfócate en su libertad. Enfócate en su plan para las edades. El Señor Jesús dijo que vendrá y lo va a cumplir. ¿Por qué se fue? Dice en el Evangelio de Juan que se fue a preparar un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy a preparar lugar. Cuando ese lugar esté preparado, dice, vendré y los llevaré conmigo. Todo el mundo lo sabe. ¿Lo crees? Enfócate en su plan eterno para las edades. Enfócate en su palabra. Dios, gracias por este nuevo año que nos das. Que podamos aprovechar bien y al máximo cada momento. Y que podamos usar y aprovechar las herramientas que estén a nuestro alcance para tener grupos pequeños, para seguir aprendiendo tu palabra y seguir enseñándola a otros, para seguir extendiendo tu reino entre las gentes que no te conocen. Gracias, Dios. Gracias por esta iglesia Berea. Gracias por el esfuerzo que hicieron en el 2020 en relación con la obra misionera. Señor, que en este 2021 sigamos igual o redoblemos nuestros esfuerzos. Toma en tus manos la vida de cada uno de tus hijos, de Berea, de los amigos de Berea, de cada uno de los pastores e iglesias con los que tenemos contacto. Oramos dándote honra y dándote gloria en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.